Hola, buenas tardes. Quería comenzar agradeciendo a la Fundación Orotava que hayan contado conmigo para participar en este seminario este año. Y quiero aprovechar también la ocasión para agradecer a todos los compañeros la acogida tan amistosa, tan cordial, tan amable que tuvieron conmigo hace unos años cuando empecé a participar, a colaborar, a asistir a las actividades de la fundación. En el programa del seminario aparecía como título para esta charla Ortega y Schopenhauer, o Schopenhauer y Ortega, no sé exactamente ahora cómo era, pero yo he preferido situar esos pensadores y la corriente a la que pertenecen, que es la de la filosofía de la vida, la filosofía de la existencia, en un marco más amplio, y por eso he preferido titularlo, lo van a ver ahora, la filosofía de la vida en la visión actual del mundo. De lo que se trata es de abordar una situación que podríamos resumir de la siguiente forma. Nuestra concepción del mundo, es decir, la visión que, por ejemplo, tengo yo del mundo actualmente en el año 2020 y que comparto a escala mundial con ciertos sectores sociales ilustrados. Estoy leyendo, ¿no?, el resumen, que lo tienen localizado, ¿no?, el texto bien en la diapositiva del PowerPoint. Digo que nuestra concepción del mundo es una cosmovisión construida sobre unas bases científicas, eso es fundamental, y que está o quiere estar a la altura de los tiempos. Es una visión del mundo dialéctica, cuestión filosófica fundamental, y por eso mismo autoconsciente, autoincidente y universal, que junto a diversos constituyentes científicos y filosóficos, como el materialismo, el historicismo, etc., integra ideas de la filosofía de la vida y de la existencia. Esa es la cuestión. Es decir, que yo creo que en nuestra visión actual del mundo no solo perviven desde los siglos, digamos, desde el siglo XV o XVI para acá, y sobre todo de las filosofías del siglo XIX, no solo perviven el materialismo histórico, el historicismo, el mismo positivismo, sino que también la filosofía de la vida y de la existencia tienen una vigencia actual. Es una corriente iniciada por Schopenhauer, luego desarrollada en direcciones diversas por Nietzsche, Dilthey y Bergson, y reformulada por Ortega, que bueno, es una corriente, como digo, que sigue siendo objeto de gran interés en la cultura actual y que sigue alimentando nuestra visión del mundo y dentro de esta nuestra mentalidad, nuestra sensibilidad. Por visión del mundo se suele entender un sistema de ideas y creencias compartido, quizás no compartido por todos los miembros de nuestro, por ejemplo, de nuestro país actualmente. Es decir, que en una comunidad primitiva quizá una cosmovisión sí puede ser compartida por casi todos los miembros de la comunidad, pero claro, en una sociedad como la actual, global, tan diversificada, tan compleja, tan plural y abierta y cambiante, bueno, pues indudablemente cuando yo hablo de mi cosmovisión me estoy refiriendo a la cosmovisión de unas capas, de unos sectores sociales e ilustrados que realmente luego encontramos en otros países. Es decir, es una visión del mundo transracional, transversal, socialmente transversal, y de eso hay que ser conscientes, es decir, de la limitación que tiene ese posesivo cuando decimos nuestra o mi visión actual del mundo. ¿En qué consiste, digo, la visión del mundo? Bueno, pues en nuestra mente han entrado y han entrado desde siempre, eso no tiene comienzo, y siguen entrando ciertos conocimientos sobre la naturaleza, sobre el hombre, sobre la sociedad y la historia, que por las mutuas influencias mutuas de esos elementos, bueno, pues se van ordenando y van configurando o permitiendo configurar una determinada
visión de las cosas, una visión general que tenemos ahí, digo, en nuestra mente. Y ese conglomerado mental, pues lo que ocurre es que no es único ni homogéneo, sino más bien diverso y heterogéneo, y no es estable, esa es la cuestión fundamental, sino que es dinámico y se puede decir que también polifónico. Ese conglomerado de elementos cosmovisionarios de distinto carácter, ¿no? Científico, ideológico, mentalidades, de estético, etcétera, no está bien ordenado, ¿no? Pero los subconstituyentes tampoco están aislados, sino que son más bien flexibles y siempre se mueven, se están agitando constantemente, en constante tensión, hacia un orden, ¿no? En torno a ciertos núcleos científicos, filosóficos, ideológicos. Esos elementos están interactuando entre ellos. Cuando entra algo nuevo, vemos si lo aceptamos o si lo rechazamos, lo adaptamos, y estamos siempre buscando un poco de coherencia a ese conglomerado mental que estamos llamando visión del mundo o concepción del mundo. Esto es fundamental, esto sería el tema a partir del cual después de la charla empezaríamos a hablar, ¿no? Porque este realmente es el tema de la charla, es decir, cómo a partir de ciertas ideas que hemos ido nosotros filtrando y que hemos ido integrando en nuestra visión del mundo, de toda la evolución del mundo moderno, digamos, desde el siglo, desde 1492 para acá, o desde 1400 para acá, cómo desde todo eso que nosotros pensamos, que todo eso que nosotros sentimos, todo eso que nosotros creemos, porque son ideas y creencias y costumbres, etcétera, cómo se adapta, cómo se encaja, cómo podemos considerar que es coherente con todo eso que nosotros pensamos, sentimos y creemos, el hecho pues, de la violencia permanente que estamos viendo desatada por todo el mundo, cuando nosotros somos, yo soy un humanista, yo defiendo los derechos humanos, y sin embargo, claro, ahí está en la historia más reciente de nuestra, está un fenómeno tan terrible como el de la que se desató a partir de 1933, en la década de 1930 en Alemania, el desarrollo del nacionalsocialismo, en la Segunda Guerra Mundial, el fenómeno de la Shoah, lo que llamamos el mundo judío Shoah, pero solemos denominar también con el nombre de Auschwitz. Es decir, ¿cómo encaja eso? Eso sería el tema realmente, o uno de los puntos de una mesa de debate, de discusión. Pero para llegar ahí, que sería a lo mejor en otra ocasión, revisemos nuestras ideas y creencias y digamos que nuestra visión del mundo, esta es una cuestión fundamental, está condicionado por la civilización, siempre la civilización, tanto en el sentido material, es decir, nosotros estamos actualmente en una civilización industrial, tecnológica, globalizada, cibernética, informática, todo, ¿no? Eso es fundamental. Y que podemos volar en cuestión de un par de horas de Tenerife a Santiago de Compostela, que podemos cruzar el Atlántico en 5 horas. Eso indudablemente es lo fundamental. Y sobre eso se levanta, pues, en fin, una civilización de carácter social, institucional, que la nuestra actualmente es neocapitalista, laica, democrática, etcétera, ¿no? Todo eso es muy importante porque, claro, si nosotros vemos que la presidenta la alcaldesa, ¿no? de la corporación municipal es una mujer, hay una alcaldesa, la presidenta del cabildo es una mujer, etcétera, entonces empezamos a decir, no es que estemos hablando vagamente de la igualdad de las personas, sino que efectivamente hay una igualdad de las personas, es decir, en ese, lo que estamos llamando la civilización social e institucional, efectivamente hay una igualdad. Cuestión fundamental de nuestra visión del mundo y sin la cual estaríamos realmente estableciendo una diferencia o un abismo, abriendo un abismo muy grande entre unas personas y otras. Es decir, el pensamiento, mi pensamiento, mi visión del mundo, mi cosmovisión, mis ideas filosóficas, políticas, científicas, etcétera,
están apoyadas en el hecho de que los seres humanos son todos iguales, según afirma y declara la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y en la práctica todos sabemos que eso no es así, es decir, que no una institución tan poderosa y tan presente e inesquivable como es la Iglesia Católica, es una sociedad masculina en la que a nadie se le ocurre que ningún cargo de importancia pueda ser ocupado por una mujer. Pero nosotros, los demócratas, los que tenemos un pensamiento laico, y como digo ahí, ¿no? Es una civilización social e institucional neocapitalista, porque es así, está ahí, yo eso no lo puedo negar, laica y democrática, nosotros sí creemos en esa igualdad, ¿no? Bueno, nuestra cosmovisión está fundamentalmente identificada con lo que lo solemos llamar la cultura normalmente, está constituida por la ciencia, la filosofía, cualquier modalidad de pensamiento, es decir, o sea, además de por el arte y la literatura, y las distintas manifestaciones de la creatividad humana. Pero hay algo particular en nuestra visión del mundo a la altura de 2020, yo creo que desde hace casi más de 100 años, y es que por primera vez en la evolución de la humanidad, la acumulación de conocimiento e información me permite decir, en términos claros y racionales, quién soy y dónde estoy en la naturaleza, o sea, la naturaleza tanto en el cosmos como en la escala zoológica, y quién soy y dónde estoy en la historia, tanto en la civilización como en la cultura. ¿De dónde viene esta cosmovisión mía o nuestra, dialéctica, materialista, atea, democrática, etcétera? Bueno, empieza en la Baja Edad Media, ¿no? Porque se produce el hecho fundamental de la formación de las ciudades. Si no hay ciudades, no hay nada de lo que viene después. Y el desarrollo de las grandes viajes de holandeses y genoveses por el Mediterráneo, con el descubrimiento de América y los grandes viajes de circunnavegación, que, en fin, todo eso va poniendo poco a poco fin a lo que llamamos el milenio medieval, ¿no? Del siglo V al siglo XV de nuestra era. Hacia 1400, se ponen la fecha simbólica, claro, de 1492, comienza una nueva era en la historia de la humanidad. Ahí, sí es verdad que no se está uno exagerando cuando dice que efectivamente hay el comienzo de una nueva era, desde el punto de vista de la cultura más próxima, más de la época, pues se pasa de una imagen del hombre basada en el teocentrismo a una nueva imagen basada en el antropocentrismo, y desde luego cambia la imagen del mundo, ¿no? La ciencia se sitúa frente a las especulaciones de los teólogos. Las religiones monoteístas siguen activas, desde luego, eso lo sabemos, ¿no? Pero ya la ciencia explica el mundo, les da a los seres humanos una explicación de cómo es el mundo, describe, nos sitúa, nos dice quiénes somos, dónde estamos, y las religiones monoteístas, monotonoteístas, como decía Nietzsche, ya no sirven para explicar el mundo, ya no tienen poder político suficiente para detener las investigaciones científicas. Es decir, pueden entorpecerlas, pueden detenerlas, pueden asesinar a los investigadores, a los científicos, quemarlos vivos en las plazas como hacían, ¿no? Los cristianos quemaban a los investigadores, a los científicos en la Europa cristiana, pero indudablemente no la consiguieron parar. En la filosofía, paso al texto siguiente, indudablemente en cualquier visión del mundo moderna, la episteme, el conjunto de la ciencia, es lo básico. No quiere decir, que hay que tener cuidado con eso, que la imagen científica del mundo no es la cosmovisión, porque la cosmovisión, es decir, la concepción del mundo, la visión del mundo, es algo mucho más amplio, como estamos diciendo, pero indudablemente es básico, ¿no? Es lo fundamental. Y luego, quizá por encima bueno, Nietzsche lo decía al revés, es decir, que la ciencia estaba en la cúspide de la pirámide del conocimiento. Pero bueno, vale quizá de ponerlo como base, ¿no? Solemos decir eso, usar mucho lo de lo básico, lo que está debajo, y lo que condiciona todo lo que viene después. Pero además de la episteme,
el pensamiento teorético, ¿no? El conjunto de las reflexiones, no solo teóricas, sino de lo que va más allá de lo teórico, es decir, al plano de lo teorético, lo que llamamos lo teórico, lo filosófico, ese también es muy nuclear. ¿Por qué? Pues porque la filosofía es transversal, es crítica, es problemática, y lo primero que nos advierte es que nuestra visión del mundo, ¿no? La propia filosofía, o sea, yo estoy, por ejemplo, hablando ahora desde el plano de la filosofía acerca de cómo son las visiones del mundo, ¿no? Entonces, yo puedo decir que nuestra visión del mundo es, como cualquier otra, es una interpretación que hacemos del mundo. Es una interpretación que hacemos de lo otro, de lo que no soy, y de mí también, a través de ciertos conocimientos, de ciertas aportaciones científicas, de ciertas ideas filosóficas, de ciertas ideologías, ciertos valores morales, como estamos repitiendo desde el principio, ¿no? ¿Qué ocurre en el siglo XIX? Que es a donde vamos, hacia la figura de Schopenhauer. Porque en el siglo XIX la filosofía, a partir sobre todo de Hegel, y yo creo que también por el propio desarrollo de los estudios históricos, el siglo XIX es el siglo de la historia, la filosofía se va haciendo cada vez más dialéctica en oposición a planteamientos mecanicistas. La filosofía quiere ser, es como creo que la mayoría de nosotros entendemos, la teoría del conocimiento, nuestra filosofía primera, nuestra filosofía básica, nuestra metafísica, es una filosofía que no quiere ser ni realista ni idealista, ¿no? El mundo se ve como esencialmente dinámico, se funda en el devenir más que en el ser, se funda en que el hombre está situado siempre en un momento del proceso general de la evolución, y se funda en que el hombre, así poco a poco, el pensamiento ese del 19, el hombre es el ser que se hace, ¿no? No está hecho frente a las ideas, como decía Kant, sí, frente a la filosofía dogmática, ¿no? Frente a la teología anterior a Kant, que parecía que el hombre había sido hecho, el hombre, ¿no? Que había sido hecho de una manera determinada y que el hombre, escrito así con mayúsculas, el anthropos, ¿no? Era algo ya definido e inalterable. Pues eso no es así. Es decir, nosotros sabemos que estamos situados, hemos aparecido en un momento determinado del proceso general de la evolución. He añadido aquí una frase muy curiosa de Montaigne, que ya decía en el siglo XVI, una frase que nos sitúa en esta perspectiva del horizonte de la filosofía vitalista y existencialista. Decía Montaigne: no estamos nunca en casa, estamos siempre más allá. La frase es realmente maravillosa. No estamos nunca en casa, estamos siempre más allá. Recuerden también, vale la pena recordar que Montaigne decía que el hombre es un ser ondoyant, es decir, un ser ondulante. Él lo decía para apuntalar su posición escéptica en torno al hombre, diciendo que es ondulante en el sentido de que es muy cambiante y que no es alguien de que pueda uno fiarse. El siglo XIX empieza indudablemente, como todos sabemos, el gran movimiento romántico, que bueno, venía a continuación, o fundido, o nacía también a partir de la enciclopedia y de la ilustración. Ahí en medio queda la figura de Goethe, es una figura capital, ¿no? Como sabemos, para Schopenhauer y para Nietzsche, para el conjunto de la cultura alemana, que va en este momento, en el siglo XIX, va a alcanzar, bueno, con la ilustración y con Kant, va a empezar a desarrollar eso que podemos, digo, en la última línea de esta siguiente texto, de esta siguiente diapositiva, digo, la línea germánica de la filosofía, que va a ser desde entonces, pues no sé si la más importante, que probablemente la más importante, o la más importante en toda la filosofía moderna y contemporánea. El gran movimiento romántico, ¿no? Al que no se debe nunca mirar con condescendencia ni hablar de los románticos de forma despectiva, es un momento esencial en la historia de la cultura y en la constitución de quién somos, de quiénes somos, de lo que somos. Todo eso se hizo en el romanticismo, porque el romanticismo planteó una crítica muy seria de un racionalismo exacerbado del siglo XVIII. No negó la ciencia, por supuesto, pero sí la criticó, criticó los límites de la ciencia, junto al conocimiento racional científico,
el hombre tiene otra dimensión que puede expresar a través del arte, es decir, hay un conocimiento del mundo también a través del arte, claro, todo esto lo recogen Schopenhauer y Nietzsche, pero esa primera mitad del siglo XIX, con la que se va saliendo del romanticismo, es el paisaje cultural en el que aparecen una figura capital, y bueno, no es solo Darwin, sino antes de Darwin, Lamarck, en fin, es todo las teorías científicas que van llevando hacia una concepción del mundo natural como, desde el punto de vista, digo, de la evolución. Es el paisaje natural en que aparece también en el mundo de la izquierda hegeliana el materialismo histórico de Karl Marx y el materialismo dialéctico de Marx y Engels. Es también allá sobre el año 50 la aparición y el desarrollo del espíritu positivo que tiene en Comte, en el curso de filosofía positiva de Comte, una formulación que tampoco se debe mirar con condescendencia ni con desprecio, porque indudablemente ahí indudablemente quedaba, sí, luego se redujo el alcance del positivismo, eso de que solo hay hechos en la vida. Bueno, indudablemente su alcance fuera del saber estrictamente científico, pues no era válido, porque efectivamente hay otro mundo, más allá de lo estrictamente científico, pero indudablemente todos compartimos todavía hoy, en 2021, que claro que si no hay hechos a partir de los cuales se puede partir para hablar de algo, afirmar algo y sobre todo algo que sea racional y intersubjetivo y comunicable, si no hay hechos, indudablemente no se puede empezar a hablar de nada. Goethe, digo, estaba perdón, al revés, Schopenhauer estaba en esta época, transición del siglo XVIII al siglo XIX, y interesa mucho recordar que para ellos, repito, ya lo dije antes, ¿no? Cualquier lector de Schopenhauer o de Nietzsche se observa enseguida que son grandes lectores de Goethe. Llevan a Goethe la lengua de Goethe, las frases de Goethe, las ideas de Goethe, claro, una figura de una potencia intelectual extraordinaria, verdaderamente extraordinaria y esencial, por supuesto, en la lengua, en la historia de la lengua y de la literatura alemana. Nietzsche decía, llevo en la sangre a Platón, ¿no? Schopenhauer también, claro, a Hegel, claro, aunque pero lo llevaban dentro, lo conocían, a Goethe y a Heinrich Heine, al poeta romántico. Y Schopenhauer y Nietzsche conocían muy bien la religión cristiana, se habían educado en ese ambiente, como nos ocurrió a todos, nos educamos en la religión cristiana y se educó también conocían perfectamente la filosofía escolástica, pero claro, para ellos tanto el cristianismo como la escolástica era algo tóxico de lo que ansiaban desprenderse, ¿no? Cuanto antes mejor. Y muy pronto, efectivamente, lo hicieron desde su juventud. A todas estas nos queda por precisar, ya que nos vamos aproximando a Schopenhauer, ¿qué se entiende por eso que estoy diciendo desde el principio de filosofía de la vida? Y no es fácil de definir, ¿no? Porque también pongo de filosofía de la vida y de la existencia, porque yo creo que la filosofía de la vida fue desde el primer momento también una filosofía, y sobre todo la de Nietzsche, una filosofía existencial. ¿Qué ocurre? Que a partir de la física moderna, lo que llamamos la física moderna, es decir, la física de Newton, la mecánica de Newton, esa palabra mecánica, la mecánica, claro, va suscitando en las capas intelectuales de la época la conciencia de que la vida está sometida a una sucesión difícilmente cambiable que determina, no solo condiciona, sino que determina la vida, la conducta de las personas. Es decir, parece como que de la mecánica moderna se desprende una visión determinista del mundo, es decir, esto está planteando a un nivel intelectual, moral, filosófico, el problema de la libertad, es cuestión esencial para entender la filosofía romántica de Schopenhauer, ¿no? El nacimiento de la filosofía de la vida. Segunda cuestión fundamental en Schopenhauer y en Nietzsche, la cuestión de que, claro, al desmoronarse la religión
desde la baja Edad Media, con el desarrollo de la vida urbana, desde el momento en que esa población urbana quieren ser los habitantes de las ciudades ya en el siglo XIV, cada vez más, en el siglo XV todavía más, en el XVI, no solo quieren ser burgueses, ¿no? En el sentido de quieren ser ciudadanos libres, y se oponen tanto, antes lo teníamos en una diapositiva anterior, lo teníamos escrito, ustedes lo pueden revisar, quieren oponerse tanto al despotismo político como al oscurantismo religioso impuesto, porque las ideologías y los sistemas se imponen. Entonces, el desvanecimiento de la religión, digo desde el siglo XV, más claramente desde el siglo XVI, la pérdida de importancia en la vida cotidiana y sobre todo en el mundo de la ciencia y del pensamiento, donde ya cada día cuenta menos, eso va encaminando hacia una situación como la que, a partir de ese paisaje cultural que acabo de nombrar simplemente, porque yo no he entrado a detallarlo, que es el del materialismo histórico y el del positivismo, el del pesimismo, por ejemplo, de Schopenhauer. Todo eso está planteando un problema realmente gravísimo, que fue vivido de una manera verdaderamente dramática. Según se puede constatar en la literatura de la época, hacia mediados del siglo XIX, es decir, si no hay nada en que se sustente, si no hay una religión, si no hay un Dios como el que tenían los hebreos, no hay un Jehová que justifique nuestra conducta, si no hay nada, si ya Kant lo había afirmado, ¿no? Claramente, porque es que no hay nada, ninguna instancia metafísica en la que se pueda fundamentar nuestra conducta, entonces es que no creemos en nada, y efectivamente, claro, si no creemos en nada, como explicaba Nietzsche, si no hay valor en la vida social, no es posible. Entonces se ha suscitado, aparte del problema de la libertad, se ha suscitado también el problema de los valores, que ahora no tienen un sustento. Esta es la cuestión fundamental de la filosofía de Schopenhauer y de Nietzsche, ¿no? De Nietzsche, el nacimiento de la tragedia, eso está clarísimo. Si no hay unas instancias metafísicas, como dicen ellos despectivamente, en que se sustenten los valores, tenemos que sustentar los valores entonces en nuestra vida, que es lo que nos pasa todavía ahora, ¿no? Quien está hablando, indudablemente desde un punto de vista completamente ateísta, o ateo, laico y democrático y humanista y defensor de la Declaración de los Derechos Humanos, por supuesto, yo tengo unos valores, los valores que están definidos en la Declaración Universal, claro que creo en ellos y tengo que defenderlos, por supuesto, aunque no tenga ningún fundamento. Esa es la cuestión que se va abriendo, no digo de un día para otro, efectivamente, cuando tiene una formulación quizá más dramática, más chirriante también, más terrible, fue a mediados del siglo XIX. Todo eso está llegando con la filosofía de la vida y con otras cosas al mismo tiempo, por supuesto. Pero también la filosofía de la vida va poniendo eso que llamamos la vida como realidad primera, como valor supremo, de cualquier aproximación al mundo, de cualquier forma de conocimiento, la realidad primaria, la que va a justificar, otros valores es precisamente la vida. La vida no entendida solo en un sentido biológico, sino entendido ya como vida humana, es decir, como biografía. El hombre es el ser que puede decir que no puedo escribir mi nacimiento, pero sí puedo escribir mi muerte. Wilhelm Dilthey llega a decir la última raíz de la visión del mundo es la vida. Entonces, claro, la cuestión, digo, fundamental de toda la época es que se puede llegar a generar una situación como la planteada por Schopenhauer del pesimismo radical, del ateísmo, etcétera, pero también se van definiendo, eso se va extendiendo en distintas direcciones, pero yo creo que se puede, como digo más abajo en el párrafo un poco más largo, yo creo que muchas de esas direcciones que estamos nombrando del pensamiento del siglo XIX, es decir, ni el materialismo, ni la dialéctica, ni el vitalismo, ni el positivismo, ni el historicismo, ni el existencialismo, son exactamente filosofías
muy delimitadas y excluyentes. No es que un autor determinado no tenga su coherencia y tienda a organizarse hasta sistemáticamente, ¿no? Que es lo que quiso hacer Schopenhauer, que tenía un único pensamiento y sus libros, su obra capital quiso eso, ser siempre muy coherente consigo misma. Sí, no me refiero a eso, sino que todo eso que nos llega a nosotros filtrado y que constituyen todos esos elementos de distinta procedencia, ¿no? Que constituyen nuestra visión actual del mundo, no son para nosotros sino elementos cosmovisionarios. Es decir, no son teorías cerradas, son elementos cosmovisionarios que impregnan la cultura y que condicionan toda la filosofía del hombre. O sea, somos en cierto podemos ser al mismo tiempo materialistas, dialécticos, vitalistas, positivistas, historicistas. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Y que todo eso pues condiciona nuestra filosofía del hombre, la antropología filosófica que cada uno de nosotros puede sustentar y por supuesto también una antropología que vaya más allá de la antropología teórica, que sea una antropología metafísica. Schopenhauer, por fin llegamos a hablar de él. Viene de la tradición intelectual moderna y así participaba de la aspiración de libertad contra el despotismo y de la aspiración de conocimiento contra el oscurantismo, mantenido por el cristianismo más o menos, representado por el cristianismo más o menos institucionalizado. Viene, como decía antes, Schopenhauer es un joven que se forma en la transición del siglo XVIII al XIX. Una cosa muy interesante es que él trató personalmente a Goethe, porque después de la muerte del padre, la madre de Schopenhauer, que tenía aficiones literarias y que escribió y publicó sus novelas, se estableció en Weimar, ¿no? Y allí es donde tuvo oportunidad, que donde vivía Goethe, tuvo oportunidad Arthur Schopenhauer de tratarlo, de llevarle, por cierto, un ejemplar de su tesis doctoral, ¿no? Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, y de colaborar con Goethe en la teoría de la formulación de la teoría de los colores. La relación no estuvo no fue muy fructífera, no supieron entenderse, o no sé qué pasó realmente, o no se sabe qué fue exactamente lo que pasó, y la cosa no fue a más. Pero bueno, sí nos interesa una cuestión importante en estas figuras, en Schopenhauer y en Nietzsche, es la importancia de sus vidas en su pensamiento, ¿no? Schopenhauer viene, digo, de la tradición intelectual moderna, de la aspiración de eso, del ciudadano libre. Además, demostró en todo momento que era un ciudadano libre, por eso mismo que dicen ellos, ¿no? Es decir, que se tienen que quitar la religión, eso de que tengan al Jehová de los hebreos, la tengan metido en la cabeza, controlando lo que dicen y lo que piensan, que hay que quitarse eso de la cabeza para poder pensar como un hombre libre. La cuestión esta del ciudadano libre en la que estoy insistiendo es verdaderamente fundamental. Pues bien, este joven que llega al mundo en este ambiente intelectual del año 1800, finales del 18 y principios del 19, las experiencias de Schopenhauer hicieron que se mostrara desilusionado, curiosamente, con la revolución desilusionado, perdón, de los ideales de la Ilustración, por lo que él vio en esos años, ¿no? Desilusionado de la Revolución Francesa en 1879 y desilusionado del espíritu de modernización representado por el Imperio Napoleónico. En 1806, ¿no? Que en ese momento tiene 18 años, conoció el saqueo de Weimar, ¿lo vio? Por las tropas imperiales napoleónicas en su guerra contra Prusia. Y luego pudo contemplar también en Weimar directamente, solo con sus propios ojos, el imponente movimiento de Napoleón y de la Grande Armée, el gran ejército francés, ¿no? De 600.000 hombres, en su ida hacia Rusia, hacia el este, ya en el otoño, invierno de 1802, otoño de 1812, y luego el deprimente regreso de Napoleón y de la Grande Armée hacia Francia a comienzos de 1813.
Y hay unos textos de testimonio de Schopenhauer verdaderamente interesantísimos. Cuando habla, dice, pasamos a la diapositiva siguiente, cuando dice a mis 17 años, ¿no? Porque el padre le ofreció, es muy curioso eso, la anécdota esa de la vida de Schopenhauer, que le ofrece ir a estudiar, a cursar su bachillerato superior, cuando tiene 15, 16 años por ahí, o irse con ellos, con el padre y con la madre, a hacer un viaje. Él opta por el viaje. Y entonces dice, a mis 17, y en ese viaje es donde tiene esas experiencias, un viaje que es por Francia y a Austria y a Alemania. Yo creo que en esa ocasión no llegan a Italia, me parece. Creo que no. Inglaterra sí, Inglaterra, Francia, Austria y Alemania, dice Schopenhauer, ya recordando su adolescencia, dice, a mis 17 años, sin ninguna educación escolar, me conmocionaron las miserias de la vida tanto como a Buda en su juventud, el descubrimiento de la enfermedad, el dolor, la vejez y la muerte. La verdad que gritaba el mundo de manera tan audible y clara superó pronto los dogmas judíos de los que me hallaba impregnado. Claro, se refiere a la tradición judeo-cristiana, ¿no? Por eso dice judía. Y mi conclusión fue que este mundo no podía ser la creación de un ser lleno de bondad, sino más bien la de un demonio que se deleita en la visión del dolor de las criaturas a las que ha abocado a la existencia. Esto era lo que demostraban los hechos, el modo que la idea de que esto es así acabó por imponerse. Bueno, el hecho, y luego en los años siguientes, es que Schopenhauer abandona los estudios de medicina que había empezado, decide empezar los de filosofía en Berlín, y en 1811, uno de los poetas que vivían en la corte en Weimar, Martin Wieland, por encargo de la madre de Schopenhauer, le preguntan a Schopenhauer le pregunta por qué se ha decidido por la filosofía. Y él responde, mire usted, la vida es una cosa incierta y miserable. He decidido consagrar la mía a reflexionar sobre este asunto. Ahí queda eso. Bueno, en la base de la filosofía de Schopenhauer, en el nivel de la filosofía moral, encontramos que él no acepta que este sea el mejor de los mundos posibles, como había dicho Leibniz. En el plano de la filosofía primera no acepta que todo lo real es racional, como había dicho Hegel, y desde luego tienen él y desde luego Nietzsche y toda la herencia de esa línea de filosófica, creen que el mundo carece de razón, o sea, no hay fundamento teológico, y también carece de finalidad. Eso hay que también darle la importancia que tiene esta cuestión, este lado de la cuestión, así que no hay ni teología ni teleología. En la tesis doctoral que he nombrado, lo de la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, que, en fin, plantea ahí un problema porque, claro, realmente la forma en que lo leemos actualmente es la segunda edición, que ya está escrita después de, revisada después de que Schopenhauer también modificara su obra Capital. Pero bueno, tanto ahí, en la tesis doctoral, como ya pasamos al mundo como voluntad y representación, el segundo libro publicado, y que es lo que él siempre llama la obra capital, El mundo como voluntad y representación, es de 1818. Digo que Schopenhauer había sido un gran lector de Kant, conoce perfectamente el pensamiento de Kant, tiene la idea de que Kant no tenía que haber modificado la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, y por eso dedica, dentro del mundo como voluntad y representación, después de los 4 libros, hay todo un apéndice larguísimo de la crítica del pensamiento de Kant. Pero, en fin, lo que nos interesa es entender que quien está hablando es, digamos, se puede decir que es un kantiano en el sentido de que está situado después de Kant, es decir, que está situado, digamos, en el mundo pues, moderno de verdad, y que está aceptando pues, conceptos fundamentales del plano, el hecho del, bueno, también con la cuestión de digamos, de que no hay una distinción clara entre la teoría del conocimiento y la ontología, ¿no? La filosofía, sino que hay ahí un núcleo filosófico
en el que el hecho del conocimiento se entiende como que hay un plano fenoménico y un plano nouménico, el plano fenoménico y la cosa en sí, el fenómeno y la cosa en sí. Ese es el vocabulario que Schopenhauer está utilizando en todo momento. Y ya desde la tesis, desde la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, está utilizando los conceptos de a priori, ¿no? que están ahí, se han difundido más, sobre todo a partir del pensamiento de Kant, de los juicios analíticos, los juicios sintéticos, los a priori, los a posteriori, etc. Entonces, él defiende que el principio de razón suficiente es una síntesis a priori, y mantiene que tanto el espacio como el tiempo, como decía Kant, son formas puras de la sensibilidad, están en nosotros, no están fuera de nosotros, están en nosotros, nosotros las ponemos sobre el mundo, las llevamos al mundo, pero el principio de causalidad también, la causalidad también. Bueno, entonces, a lo que vamos, aterrizamos por fin, después de una larga introducción, estamos situados en que la primera frase del primer párrafo del mundo como voluntad y representación es: el mundo es mi representación. Esta verdad no es en modo alguno nueva y tal. Efectivamente, pasamos a la diapositiva siguiente. La frase viene a ser casi exactamente lo del esse est percipi de George Berkeley, y tenía ya su historia secular, pero el mundo es mi representación. Quiero decir, el mundo es el conjunto, el fenómeno que tengo yo, formado a través de mis formas aplicando mis formas de las puras a lo otro, que no es mi mente, pero en la misma, los lectores de Schopenhauer deberían, una vez que han leído el libro, volver al párrafo primero del libro primero, porque en las pocas líneas de decir que el mundo es mi representación, el autor acepta la unilateralidad de esa fórmula y adelanta que eso se va a completar en el libro siguiente con la fórmula complementaria: el mundo es mi voluntad, ¿no? Y esta frase dice literalmente Schopenhauer: por un lado, el mundo, ¿no? El mundo es en todo representación, por el otro es de parte a parte voluntad también, ¿no? Pero una realidad que no fuera ninguna de las dos cosas, sino un objeto en sí, en el que también, por desgracia, degeneró en Kant la cosa en sí, es un asunto soñado y su suposición un fuego fatuo de la filosofía. ¿Eh? De manera que, bueno, en esos primeros párrafos del libro primero, Schopenhauer hace una comparación entre su filosofía con la de la filosofía hindú, porque él dice que compara lo fenoménico con la ilusión de la filosofía hindú. Yo creo que eso no le prestó. Es interesante el hecho de que un filósofo europeo compare lo que está diciendo, exponiendo, pensando, escribiendo, lo compare con la espiritualidad oriental, ¿no? Y él es consciente, es la primera vez, dicen, que se produce una comparación de las ideas europeas con las asiáticas, con las orientales, pero no le ha hecho, creo yo, un buen servicio al pensamiento de Schopenhauer, filosófico central de Schopenhauer, y ahora por lo que explico a continuación. Bueno, como digo, parte de Kant, pero claro, la representación se completa con la voluntad, y parte de Berkeley, pero claro, en el párrafo inicial dice que el resto de las doctrinas de Berkeley no se pueden mantener. Entonces, lo que yo quería aclarar es que el punto de partida de Schopenhauer efectivamente es idealista. Eso de decir, el mundo es mi representación, ¿no? Porque claro, efectivamente, yo creo que quienes tenemos una filosofía dialéctica, aprendida, por ejemplo, en los textos juveniles de Karl Marx y en las mismas tesis sobre Feuerbach, se valora sobremanera como algo fundamental en el hecho del conocimiento lo que el hombre pone en el conocimiento frente a lo dado. Schopenhauer no niega la existencia del mundo, ese que aparece en mi representación. Lo que pasa es que lo que dice es que, igual que Kant, que no sabe cómo es y tal, pero que efectivamente conocemos porque estamos llevando sobre el mundo lo que está en nuestra mente. Lo que conocemos, digo,
no es un reflejo, eso es lo que todos, yo creo que todos pensamos, lo que conocemos no es un reflejo mecánico de una realidad que se me da ya conformada por sí misma. Hay que superar cualquier modo de realismo natural, infantil, esas son las expresiones que utiliza Schopenhauer. Lo conocido por mí está en mí porque dispongo de las formas puras para ordenar lo otro, la alteridad, la otredad, ¿no? Eso que está más allá de mis formas de captar. Y esas cosas las pongo y las impongo en toda intuición. Yo creo que el pensamiento, la filosofía primera de Schopenhauer, es una filosofía dialéctica, no es una filosofía idealista. Y Gustavo Bueno, en una lección de esas que tiene, están en la red y que son tan interesantes, una vez recuerdo haberle oído decir esto del pensamiento vamos, la filosofía, se entiende, la filosofía primera, no las otras ideas de Schopenhauer. La filosofía de Schopenhauer es un materialismo idealista, idealista en este sentido de la participación activa. La participación activa mía en el acto mío de conocer. O sea, mi mente no es un espejo en el que se está reflejando mecánicamente eso otro, ¿no? Espero que haberme expresado. Bien, en la filosofía primera de Schopenhauer, en el núcleo filosófico metafísico de Schopenhauer, como ven, en el apartado cuarto, esto es un texto de Schopenhauer, al que le faltan abajo las comillas, que para cerrarlo, da un paso fundamental en su argumentación, que es mantener el contenido intelectivo. Allí suelen decirse intelectual, pero yo creo que bueno, no pegan mucho ni intelectivo ni intelectual. Pero bueno, lo que mantiene Schopenhauer frente a Kant, es que en la intuición básica, primera, en la más elemental mía ante el mundo, en mi más primario acto de conocer, no solo interviene en el espacio y el tiempo, sino que también interviene como otro a priori la causalidad, que es lo que había dicho realmente en la tesis doctoral de 1805 años antes, ¿no? En 1813. Eso es verdaderamente fundamental, es decir, ahí el acto, por lo tanto, como dice él, el correlato subjetivo de la materia o la causalidad, pues ambas son lo mismo, lo constituye el entendimiento, que no es nada más que eso. Conocer la causalidad es su única función, su única fuerza, y una fuerza de gran magnitud que abarca una multiplicidad y tal. Bueno, el paso siguiente, o completando esto que acabamos de leer, viene otra cuestión que siempre sorprende por su modernidad, y es que Schopenhauer dice que esa actividad, esos actos primarios del conocer, son funciones cerebrales. Es decir, el entendimiento, el Verstand y la razón, Vernunft, quedan encubiertas por el término general de intelecto, intellect, es decir, eso que se llama indeterminadamente en Kant, y que Schopenhauer lo usa también alguna vez, por lo menos en el parágrafo primero, la función de la facultad de conocimiento. La facultad de conocimiento es la expresión que suelen utilizar. Pero claro, ahora ya se está hablando claramente de que tenemos un cerebro, el cerebro tiene unas funciones, la primera es esa del entendimiento, ¿no? En la intuición, es decir, Kant ha dicho que eh, formas a priori de la sensibilidad del espacio y del tiempo se dan en el plano de la sensibilidad, ¿no? Es la estética trascendental. Y sin embargo, el principio, la causalidad es algo por lo que la razón relaciona dos cosas y dice que esto es la causa y aquello es el efecto. Schopenhauer está negando eso, dice que no solo que es un a priori, que bueno, para Kant también a fin de cuentas es un a priori, ¿no? Sino que es un a priori, pero del primer plano, de la intuición, del acto más primario y directo del conocimiento, ¿no? En esa síntesis a priori que es el principio de razón suficiente.
Y desde luego lo más moderno, indudablemente, es esto que diga que el entendimiento y la razón son funciones cerebrales, porque claro, la argumentación de Schopenhauer es que la causalidad, eso del que, ¿no?, estemos relacionando esas cosas que tenemos ante nosotros en ese acto primario del conocer, no es algo, no es un proceso, no es, por supuesto, no es una inferencia, ni muchísimo menos, porque eso es un acto, es decir, el relacionar racionalmente dos cosas, eso se hace con la razón, con la Vernunft. Pero los animales, los gatos y los perros y los tigres y los elefantes, no tienen Vernunft. Claro, es decir, la capacidad de reflexionar sobre lo que el entendimiento está conociendo. Pero los animales sí conocen. Luego, si conocen en el sentido de la intuición plena, en la que hay espacio-tiempo, pero también hay causalidad, el acto ese no corresponde al plano de la Vernunft. Yo, como ven, es interesante, por supuesto todo el mundo no lo aceptó, pero Nietzsche sí lo aceptó. Me pareció realmente genial esto que estamos diciendo. El otro paso interesante, personal, original en la filosofía de Schopenhauer es el de decir que esa cosa en sí de la que hablaba Kant, ¿no?, y que fue, me parece a mí, esencial en la historia de la filosofía, verdaderamente importantísimo, de gran trascendencia en la historia del pensamiento, esa cosa en sí que incluso incomodaba a los neocantianos, eso de que hubiera algo inaccesible, absolutamente inaccesible, para Schopenhauer deja de ser inaccesible porque dice que el hombre puede conocer ese otro nivel de lo nouménico en su propia corporalidad. El cuerpo se reduce, puede ser intuido por él mismo y ser al mismo tiempo, el hombre puede ser para sí mismo, es para sí mismo en el acto de su autoconocimiento, es fenómeno, pero también es cosa en sí. Y él llama en ese momento, a partir de ese momento, la cosa en sí, decide llamarlo voluntad. La palabra, yo creo, desde luego, no es muy afortunada, porque, claro, la palabra voluntad siempre, ¿no?, pues indica, parece como que hay un acto, es decir, un movimiento volitivo, ¿no? O sea, como que es alguien que está queriendo algo, que está tomando la decisión de algo, cuando realmente la voluntad está entendida aquí, incluso la voluntad de vivir de la que él habla, como algo en el sentido en que se entiende también a veces la vida en el siglo, se va abriendo a lo largo del XIX, la concepción de la vida como algo previo a la volición, ¿no?, al querer algo, ¿no? Pero bueno, indudablemente, Schopenhauer fue más de una vez en su obra Capital se refiere a la importancia de Descartes, de que aplicando su método llegue hasta la intuición primaria del cogito ergo sum, pero que él cree que, en fin, dentro de todo el mérito que tiene Descartes, eso realmente es una inferencia, eso no es una intuición primaria. Sin embargo, la intuición del cuerpo sí es una intuición primaria. Piensen que muchas veces en los pensadores que vendrán detrás, donde Schopenhauer está diciendo cuerpo, pues a lo mejor los otros están diciendo vida o algo parecido. No nos podemos detener en el comentario que hace sobre la pintura flamenca de interiores y el desprecio que manifiesta por la pintura de tema mitológico y religioso. Verdaderamente preciosa esta página de Schopenhauer. Las ideas que mantiene de defensa de la música es esencial porque, vamos a ver, no en la primera, sino en la segunda, en esa diapositiva que se titula La metafísica de la música, ahí en algún momento, porque es lo que dice es que las otras artes, es lo que dice es que, vamos a ver, quiero ordenar las cosas un poco. El hecho de que esa cosa en sí, eso otro que está más allá es la voluntad, eso es identificado por Schopenhauer como lo pudo haber llamado energía, y a veces él habla de la energía cósmica, pero claro, esa voluntad, esa energía cósmica, eso que él dice que prefiere no llamar fuerza, eso es
claro, la energía cósmica es ciega y el hombre forma parte de eso. El hombre no es que esté viendo la energía cósmica como puede verla efectivamente en esa intuición de la corporalidad, sino que es que él forma parte de ese mundo. Nosotros somos la energía cósmica también al mismo tiempo, ¿no? De manera que de ahí, de eso también, va a nacer toda la filosofía moral del pesimismo, de que la vida es dolor, pero Schopenhauer entiende que se puede escapar de ahí a través del arte y de la ascesis, ¿no? Y entonces vienen todos esos capítulos del mundo como voluntad y representación dedicado a las artes. Realmente eso encuentra uno páginas realmente de una perspicacia y de una modernidad impresionante, ¿no? Como eso me parece a mí que es tan importante. Hay un libro de Todorov muy bonito que se llama El elogio del individuo, donde el tema es precisamente el de la pintura flamenca del siglo XVI, y está ahí, ese elogio de Schopenhauer es realmente maravilloso. Pues en esta diapositiva, me digo que habla de la metafísica de la música, es porque dice que en el caso de la música es ya el grado supremo del arte, porque ahí no hay representación del mundo fenoménico, sino se ha desprendido de cualquier forma de espacio, de tiempo, de causalidad, del principio de individuación y del principio de razón suficiente y de todo lo que uno pueda imaginar como forma, digamos, normal de conocimiento, sino que lo de la música es algo que va mucho más allá. Y bueno, esta es la idea que va a deslumbrar a Wagner y a Nietzsche y tal. Paso a la diapositiva siguiente, porque esta es una página preciosa en la historia de la filosofía de la vida en el siglo XIX, y es cuando Nietzsche habla de Schopenhauer. Nietzsche le había dedicado a Schopenhauer la tercera intempestiva. Era Schopenhauer como educador, verdaderamente riquísimo, en unas ideas muy interesantes sobre la educación. Y bueno, y siempre es esa actitud crítica de Nietzsche contra la sociedad, la intelectualidad, la cultura de su tiempo y tal. Y defensa del valor de Schopenhauer como liberador de conciencia, ¿no? Porque esa es la idea fundamental de la que entienden los intelectuales. Yo creo que desde los comienzos desde el siglo XV y desde el siglo XVI, por supuesto, yo creo que eso está claro. Y en el prólogo de Humano, demasiado humano, Nietzsche dedica la obra, o no, antes del prólogo, dedica la obra a Voltaire, el gran liberador de la humanidad. Claro. Es decir, y esta idea, eso es lo que Nietzsche desarrolla en la tercera intempestiva, en el mundo, perdón, en Schopenhauer como educador. Pero ahora, al ir cerrando este ciclo de humano, demasiado humano, Aurora y la Gaia Ciencia, hay una página, un par de páginas realmente muy interesantes, pero muy interesantes, porque claro, es nada menos que Nietzsche, porque en la tercera intempestiva realmente no hablaba de filosofía, hablaba de la actitud de Schopenhauer como educador, el educador de varias generaciones realmente, pero ahora está hablando de filosofía, por fin, concreta. En la línea cuarta por abajo dice Nietzsche, o es que estos que se creen seguidores de Schopenhauer en Alemania, dice, en suma, ¿qué es lo que creen? ¿En qué están pensando? En su inmortal doctrina acerca de la intelectualidad, de la intuición. Es decir, Nietzsche entiende, eso que explicábamos antes, que leíamos antes, ¿no? La inmortal doctrina de Schopenhauer acerca del carácter, de la intelectualidad, ya veíamos que es una palabra que no, es carácter intelectivo, ¿no? El carácter completo que tiene el acto que tiene la intuición como un acto primario de conocimiento. O sea, que no es un marco vacío como lo veíamos en la filosofía de Kant. Segundo, ¿de qué están acordándose? Del carácter a priori de la ley de causalidad. O sea, pues claro, la causalidad, ya dijimos, estaba por supuesto también en Kant, ¿no? Es algo, pero Schopenhauer lo ha incorporado al nivel, a la síntesis a priori de su principio de razón suficiente, ¿no? Como acto también fundamental, porque si no, no hay conocimiento. Si solo hay espacio y tiempo, no hay conocimiento.
3, a la naturaleza instrumental del intelecto. ¿Viste? Como Nietzsche se había dado cuenta de esto, ¿no? La naturaleza instrumental del intelecto. ¿Al servicio de qué está pensando Nietzsche? Como había pensado Schopenhauer, al servicio de la vida. Claro, forma parte del cerebro. El cerebro es lo que está ordenando mi vida, ¿no? O está pensando en la esclavitud, están pensando estos seguidores en la esclavitud de la voluntad, ¿no? Efectivamente, cuestión también fundamental, claro que se deduce de la, vamos, que Schopenhauer deduce del hecho del carácter, digamos, eso, ciego, porque no incontrolable e imparable y tal, de la energía cósmica que es ese otro que llamamos voluntad, ¿no? Es realmente una página realmente preciosa y que me parece que pone un poco las cosas en su sitio, porque claro, la que no está, me parece a mí, Schopenhauer bien explicado o completamente explicado. La siguiente diapositiva, yo creo que ya con esto ya vamos un poco dando ya el salto a Ortega y terminando, es lo siguiente, que me gustaría comentar, que es esta que titulo Contra Descartes y Lamarck por su mecanicismo. Esta es una cuestión interesante, me parece, entonces lo planteo a los profesores de filosofía, porque claro, a lo largo del siglo XIX se está definiendo también el concepto mismo de vida. Estamos utilizando la palabra vida y claro, que se puede ser entendida en un plano meramente orgánico, meramente biológico, pero también como algo más. Y Schopenhauer dice, este último fue, por ejemplo, el fallo de Descartes y todos los atomistas que redujeron el movimiento de los cuerpos mundanos al choque de un fluido y las cualidades a la conexión y forma de los átomos, esforzándose por explicar todos los fenómenos de la naturaleza como simples fenómenos de impenetrabilidad y cohesión en sentido físico, ¿no? Aunque se está de vuelta de eso en nuestros días, piensen que Schopenhauer está escribiendo en el año 18. Bueno, publica en el año 18, 1818. Aunque se está de vuelta de eso en nuestros días, de las ideas aquellas de los atomistas y tal, y del mecanicismo de Descartes, en nuestros días también hacen lo mismo los fisiólogos eléctricos, químicos y mecánicos que obstinadamente pretenden explicar toda la vida y funciones del organismo a partir de la forma y mezcla de sus partes constitutivas. Y más adelante dice, también Lamarck, en su filosofía zoológica, interpreta la vida como un simple efecto del calor y la electricidad. Lamarck decía, el calor y la materia eléctrica bastan perfectamente para componer juntos esa causa esencial de la vida. Y ahora dice Schopenhauer, según eso, el calor y la electricidad serían verdaderamente la cosa en sí. Y el mundo animal y vegetal, sus fenómenos. Una interpretación curiosa, pero bueno. Y se basan en último término, yo creo que al final esto no lo puede digerir. Schopenhauer dice, se basan en último término en el supuesto de que el organismo no es más que un agregado de fenómenos de fuerzas físicas, químicas y mecánicas que reunidas por azar dieron lugar al organismo a modo de juego natural sin mayor significación. Claro, quien está hablando, por supuesto, es siempre esto no hay que perderlo de vista, que son escritores, los que estamos hablando son escritores ateos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? ¿Dónde está situada la reflexión, dónde está situado el pensamiento filosófico? No podemos mirarlos con condescendencia, ni pensar que es que no sabían lo que querían decir, ni tal, y que nosotros sí lo sabemos, porque la cuestión me parece que es complicada, que no es fácil de explicar en la historia de la filosofía, tampoco lo logran explicar muy bien. Y el hecho, porque se van forjando, se van dando pasos, se van haciendo aproximaciones desde el mundo de la ciencia, desde las reflexiones a partir del mundo de la ciencia. Y yo creo que en el texto siguiente de Nietzsche, aquello que estábamos leyendo antes de la Gaia Ciencia, después de aquellas 4 cosas que decía, ¿no?, sobre la filosofía primera de Schopenhauer, dice Nietzsche, se refiere a otros aspectos fundamentales de la filosofía y se refiere, dice, arriba dice, ahora bien, las perplejidades y los misticismos de Schopenhauer en aquellos pasajes en los que este pensador de los hechos se dejó seducir y corromper por vagos instintos a fin de lograr ser el descifrador de enigmas del mundo, ¿no?
La indemostrable doctrina acerca de la voluntad única. O sea, que a Nietzsche todo esto le parece algo perfectamente olvidable. La negación del individuo, así como la evolución no es más que una apariencia. Él llama al pensamiento de Lamarck un error genial y absurdo. El entusiasmo por el genio, etc. Pero yo creo que en este momento en que escribe la Gaia Ciencia, no sé, quizá Nietzsche a lo mejor se inclinaba a tener una visión más científica, tampoco tiene una idea muy, ¿no? A pesar de que ha llegado a una profundización verdaderamente deslumbradora de la noción misma de vida, ¿no? Como fuerza, como energía, como impulso vital, como todo eso ya desde el nacimiento de la tragedia. Pero a pesar de eso, yo creo que Nietzsche estaría más de acuerdo con Schopenhauer y en rechazar aquella visión de Lamarck y tal, en los libros que vinieron a continuación, es decir, en Zaratustra y sobre todo en la genealogía de la moral y los siguientes, quizá volvería a estar más de acuerdo con Schopenhauer. Es posible, ¿no? Claro, eso haría en falta, pues eso, sentarnos en el seminario alrededor de una mesa con textos suficientes y con tiempo también suficiente. Bueno, ya antes hemos aludido a que Schopenhauer deduce que toda la vida es sufrimiento, que el hombre es el más necesitado de todos los seres, frase perfectamente existencialista, ¿no? Podría haberla dicho Jean-Paul Sartre. Mi filosofía es desconsoladora y tal. Bueno, a través de las transformaciones de la civilización material, ¿no? Con toda la revolución industrial, porque nosotros estamos al otro lado de la revolución, más acá de la revolución industrial, segunda, de la tercera, y estamos en la revolución cibernética. En la era cibernética, bueno, en principio, teniendo en cuenta lo que pasa en la segunda mitad del siglo XIX, es cuando encontramos la figura de Nietzsche, ya en la época de los trenes, de la fotografía, del telégrafo, del tranvía. Nietzsche viaja, por supuesto, por Europa, va de hotel en hotel y llegamos aquí a la diapositiva en la que vemos que, claro, para Nietzsche fue un descubrimiento fundamental el mundo como voluntad y representación y la figura de Wagner, a partir de ahí, escribe El nacimiento de la tragedia. Y yo quería terminar hoy hablando de Ortega para recordar dos ideas fundamentales que son las del perspectivismo. Y ¿no? En esa hay esa frase ahí, ¿no? Ahí esa diapositiva que pone José Ortega y Gasset, perspectivismo, con la frase última, yo soy yo en mi circunstancia. Esa idea del perspectivismo es fundamental, está ya bastante bien explicada en un artículo Adán en el paraíso, que es difícil de localizar. Y luego en las meditaciones del Quijote de 1916, que esa sí se consigue fácilmente. Y en los volúmenes del Espectador también se consigue muy bien. Y luego la otra idea que está ya en el tema de nuestro tiempo, que es otro libro que se consigue muy bien, que es la del racio-vitalismo, en la que dice, estamos leyendo, la razón es solo una forma y función de la vida. La razón es solo una forma y función de la vida. La filosofía de la razón vital llega a ser, en fin, formulada por Ortega, que llega a decir que si él hubiera conocido antes el pensamiento de Wilhelm Dilthey, ¿no? El pensamiento historicista y toda la filosofía sobre las ciencias de la cultura y la filosofía realmente primera que hay dentro de la obra de Dilthey, su pensamiento habría evolucionado muchísimo más. Pero bueno, él por su cuenta, Ortega llegó a donde llegó. Ortega lo leímos mucho desde jóvenes. Y no me extiendo, yo creo que era más interesante hablar hoy sobre Schopenhauer que sobre el otro tema que eran Schopenhauer y Ortega. Y dejamos a Ortega, digo aquí, vamos a dejar ya terminar la charla, porque Ortega va a ser objeto de aproximación detenida de un seminario de la Fundación Orotava que iba a tener lugar este otoño, pero en fin, o a partir, vamos, casi desde este verano, en septiembre íbamos a empezar y a terminar ese pequeño curso sobre Ortega. Y, en fin, las circunstancias de la epidemia pues han obligado a posponerlo
Hasta el próximo año. Ya sí, pero en fin, ahí está Ortega esperando nuestra atención y ahí están esas sugerencias de las meditaciones del Quijote, el perspectivismo y el tema de nuestro tiempo, la razón, la filosofía de la razón vital. Y a partir de este momento, pues les doy a ustedes las gracias por su atención.